Para empujar una caja de 25 kilogramos por un plano inclinado 27 grados, un obrero ejerce una fuerza de 120 newton paralela al plano inclinado. Cuando la caja se ha desplazado 3,6 metros, calcular el trabajo realizado sobre la caja por el obrero, la fuerza de gravedad y la fuerza normal. Vamos a hacer entonces un esquema de lo que va a pasar. Supone que acá están los 27 grados. Y entonces aquí va a haber una cajita sobre la que se aplica una fuerza paralela al plano inclinado, ¿cierto? Esta caja además va a sentir una fuerza peso y la normal de la superficie. Entonces si llevamos esto a un diagrama de cuerpo libre, lo voy a inclinar al tiro. Están estas tres fuerzas. La fuerza F, entonces, que es la que hace el obrero, es paralela al desplazamiento y va hacia la derecha. Voy a poner en rojo el desplazamiento porque es importante tener claro el saber hacia dónde va el objeto, ¿cierto? Porque siempre lo que va ahí es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces el desplazamiento también va hacia la derecha. El peso va en esta dirección. Y estos son los 27 grados. Y la normal es perpendicular a la superficie y entonces está ahí. ¿Sí? Ya lo di vuelta. No, si usted hizo el diagrama y están con los mismos ángulos las tres fuerzas, está bien. ¿Ya? Recuerden acá, creo que deben ser explícitos en dibujar el vector de desplazamiento para tener claro cuáles son los trabajos. Creo que así es más evidente ver el ángulo. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el trabajo hecho por la fuerza F, sería la magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo hay entre la fuerza F y el desplazamiento? Cero, ¿cierto? Del dibujo es evidente. Coseno de 0 es 1, así que les va a quedar la magnitud de la fuerza, que es 120, por el desplazamiento, que es 3,6. ¿Cuánto es eso? 432. Yo. El B. El trabajo hecho por la fuerza de gravedad. Vamos a ver. Trabajo hecho por el peso. Esto sería la magnitud del peso, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Ahora hay que tener un poco más de cuidado porque el vector desplazamiento va hacia la derecha y este vector peso va hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo que hay entre los dos vectores? Sería estos 90 más estos 27. Son 117. Es este ángulo el que me importa. Este de acá. El menor ángulo entre los dos vectores. Este de acá es el complemento, que son 63. ¿Ya? Pero no sirve para la definición del trabajo. Y entonces da, si el peso, o sea, si la masa es 25, entonces el peso es 250, el desplazamiento sigue siendo 3,6 metros por coseno de 117. ¿Cuánto es eso? 420,79. Y debería dar negativo. ¿Por qué esa es la fuerza de gravedad? Bueno, pero es el peso. ¿Sí? Menos 408,59. Esa 408. Ah, va, lo noté mal. 408,59. Menos 408,59 entonces. Ya. Vamos a hacer otro análisis para calcular este mismo trabajo, porque después nos va a ayudar cuando veamos las energías potenciales.
Dijimos que el peso iba hacia abajo y el vector desplazamiento va hacia allá, ¿cierto? Este ángulo son 27 grados y la magnitud del desplazamiento son 3,6 metros. Entonces es la magnitud de acá. Vamos a calcular entonces este trabajo a través del producto punto. Nos debería dar lo mismo. ¿Ya? Y entonces para hacer eso hay que caracterizar cada vector. El vector peso es fácil porque va hacia abajo y entonces es menos mg por j, ¿cierto? Debería ser menos 250 newton y j. El otro vector, que es el desplazamiento, sabemos que lo podemos representar con el ángulo que hay, ¿cierto? Porque si ponemos nuestro sistema coordenado de esta forma, entonces nos va a quedar la magnitud del desplazamiento, factor del coseno del ángulo, que serían los 27 grados, y haciendo lo mismo pero con el seno del ángulo para la componente y. Y entonces da 3,6 por coseno 27. Más 3,6 por el seno de 27 grados. ¿Cuánto da este vector desplazamiento? 3,2 y unitario. 3,2 y Unitario. ¿ya? Más 1,63 J unitario. J unitario. Y todo esto va a estar en metros. Entonces tenemos eso y tenemos que el vector peso son menos 250 newton J. ¿Sí? Recuerden que habían dos definiciones para el producto punto. La primera era con las magnitudes y con el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores, y después habíamos mostrado que este producto punto lo podíamos representar con la suma de los productos de cada componente, ¿cierto? Queda la componente X del peso, pues la componente X del desplazamiento, más, sin el vector, por la anotación. Lo mismo con las componentes Y. La componente X del peso es 0 porque no está en el eje X, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar 0. Y acá nos va a quedar menos 250, que es la componente Y del vector peso, por 1,63. Menos 407,5. Ya. Bueno, si hubiésemos ocupado todos los decimales va a dar lo mismo. Ahora, ¿por qué me importa esto? Ese 1,63 metros, porque si dibujamos el vector entonces del desplazamiento, nos encontramos que esta es la parte X del desplazamiento y este es el desplazamiento en la parte Y, que es el 1,63 metros. Y en el fondo es el cambio en la altura, ¿cierto? Sí. Entonces esto es delta H. Y de hecho este término 250 newton es mg, ¿cierto? Que es el peso, con el signo menos. Entonces este mismo resultado, lo único que hicimos fue calcularlo de otra forma, pero conectarlo entonces con las alturas. Y en la próxima clase nos vamos a dar cuenta de que ese trabajo que calculamos de la fuerza peso puede calcularse entonces como menos la variación de una cantidad que llamamos energía potencial gravitatoria, que es justamente esto, mg por h. Todavía no terminamos, pero esta es la introducción entonces a lo que vamos a ver en la próxima clase. Nos queda una fuerza entonces, ¿o no? Fuerza normal. MG por
Por la definición era magnitud de la normal, magnitud del desplazamiento por el coseno de... Entonces, ¿qué ángulo hay? 90, porque siempre es perpendicular, entonces la normal al desplazamiento. Y esto va a ser.